Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer estos versículos del 3 al 7 del capítulo primero de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gloria al Señor. Ahí donde ustedes están en casa, tomen este tiempo con toda seriedad. Tomen este tiempo con toda responsabilidad y compromiso. Ahí donde están en casa, recordemos que este es el día de adorar a Dios. Este es el día que nos hemos comprometido de alabar y glorificar el nombre del Señor, de reportarnos delante de la presencia del Señor para reconocerle en nuestras vidas. Así es que en este momento vamos a tomarlo con toda la seriedad del caso. Estamos atravesando por tiempos muy difíciles que nos han llevado a limitar nuestra participación y nos han llevado a limitar nuestra asistencia. Solamente 10. Y pues pastor, ustedes tenían 11 en la plataforma, se los contamos. Bueno, pero queremos pensar que el que estaba separado en la batería no tiene contacto con nosotros, de alguna manera. Que el Señor nos ayude a enfrentar esto, ¿verdad? Pero hermanos, es un tiempo muy difícil que nos ha desafiado todas las áreas de nuestro estilo de vida, nuestra higiene, nuestra manera de lavarnos las manos, nuestra manera de tocar las cosas, nuestra manera de saludarnos, nuestra manera de convivir los unos con los otros. Esto nos ha llevado a un reto tremendo en nuestras vidas, hacer muchos cambios. Pero estamos confiando que la Escritura no se equivoca cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así es que les invito para que leamos esta Escritura, segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículos del 3 al 7. Yo creo que vamos a hacer alusión al 8 después durante el servicio, pero ahora leeremos del 3 al 7. Amén. Bien, espero que tengan sus Biblias abiertas ahí en casa donde ustedes están y que lean juntamente conmigo. Versículo 3 del capítulo 1, según de Timoteo, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Este es Pablo hablando a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, aleluya, una fe verdadera, no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Oremos al Señor pidiendo que Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra. Padre, te damos gracias, te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Te doy gracias, Señor, por la iglesia que has puesto bajo mi responsabilidad. Gracias por esta congregación, Señor. Ahora no nos podemos reunir todos por causa de las recomendaciones y de las exigencias del gobierno para cuidar al pueblo, para mantener distancia el uno del otro, de manera que no se pueda propagar el coronavirus. Mas Dios mío, te doy gracias por la congregación y por los músicos, los cantantes, los líderes que nos has dado, los servidores y trabajadores que se han puesto de acuerdo para poder transmitir este servicio y servir al pueblo a través de este mundo cibernético, a través de la internet y de las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos que tu unción sea sobre nosotros. Te reconocemos, Señor, te damos gracias y te damos todo el honor y toda la honra y la gloria a ti, Señor. Te pedimos que reprendas toda obra del enemigo y toda obra satánica y todo espíritu de enfermedad, y que tu pueblo esté protegido con tu presencia y con tu sangre preciosa. En el nombre poderoso de Jesucristo, empodera a tu pueblo, Señor.
empodera a tus siervos, a tus hijos, y reprende toda obra de maldición, todo espíritu de enfermedad, toda pestilencia de muerte. Repréndela en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, mi Padre, y háblanos por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Te lo pedimos y te damos gracias y te adoramos, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. En este momento, quisiera decir, pueden ocupar sus asientos, pero prácticamente no hay nadie en las sillas. Pero ustedes allá en casa pueden ocupar sus asientos. Si estaban de pie, yo no sé, pero pueden ocupar sus asientos, pueden ponerse confortables para disfrutar el servicio. Voy a pedir a mis músicos que no se me vayan lejos. Recuerden que los necesito pronto, al final del mensaje. Pero bueno, quiero mandar un saludo a todos mis hermanos que nos están escuchando de las otras congregaciones Central Park, en McKinney. Un saludo a todos nuestros líderes, todos nuestros músicos. No tenemos la capacidad en realidad de transmitir 100% como lo hicimos ahora aquí de la iglesia de McKinney o de la de Greenville. Por eso estamos utilizando esta transmisión para las otras congregaciones nuestras. Estamos muy lejos de Toluca, pero a través de la internet estamos tan cerca como presionar la aplicación correcta en la pantalla del teléfono o en la pantalla de la computadora y ver el servicio. Y así lo espero que nuestros hermanos en Toluca están viendo el servicio en esta mañana. Yo espero que ellos estén conectados porque la hora es diferente y aparte de eso ellos se conectan hasta las 12, pero nuestro servicio está siendo acortado para acomodarlo a una presentación por las cámaras a lo largo de la transmisión por internet. Bueno, en el nombre del Señor traigo una palabra. Yo creo que viene del Señor y la traigo con todo mi corazón y con todo respeto. La iglesia, desde que fue establecida, la iglesia desde que fue puesta por el Señor Jesucristo sobre la tierra, ha atravesado tremendos retos, ha atravesado tremenda oposición, e inclusive ha atravesado por persecución encarnizada para destruir la obra del Señor, para estorbar los propósitos del Señor. Y en nuestros días no estamos exentos de la oposición del enemigo y del nivel de dificultad que el enemigo presenta para dañar y para estorbar la manifestación del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra, para tocar las vidas y tocar los corazones. Estamos enfrentando en nuestros días un nivel de oposición elevadísimo y la iglesia tiene que saber enfrentar esta realidad. Yo puedo recordar en la Escritura, en el libro de los Hechos, cómo la oposición se ha presentado en toda la historia de la iglesia, desde su comienzo. La oposición ha sido terrible, fuerte. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo se opone a que Cristo se manifieste, el ungido de Jehová, el Mesías, se manifieste sobre la tierra, que lleve a cabo sus propósitos. El espíritu del anticristo desde los tiempos remotos, antiguos, se ha manifestado de tal manera que ha querido reemplazar al Señor Jesucristo y quitar la efectividad de la unción del Señor Jesucristo sobre la humanidad. Pero se ha reprendido ese espíritu de anticristo que ha tenido manifestaciones aún desde antes de la fundación del mundo. Por eso el enemigo fue desechado de la presencia de Dios. Por eso el enemigo fue botado y destituido de la presencia del Señor. Y siempre el enemigo ha tratado de levantarse en contra del poder de Dios y de la manifestación del Señor Jesucristo sobre la humanidad. Pero no ha podido parar los propósitos del Señor. El enemigo no ha podido detener la manifestación del poder de Dios. Ha intentado una y otra vez. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado a el monte de la tentación, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el maligno para hacerle caer, la intención satánica era reemplazar al Señor Jesucristo y quitarlo de su posición y él tomar esa posición. Él quería desviar los propósitos de nuestro Señor Jesucristo
al venir a la tierra. Mas Jesucristo le contestó y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Gloria a Dios, aleluya. Fue reprendido el maligno. Pero el enemigo, el espíritu del anticristo, siempre se ha manifestado en formas muy sutiles y en formas muy astutas para desviar los propósitos de Dios sobre la tierra. Pero Dios siempre ha sido con su pueblo. Desde antes de que la iglesia fuera establecida, Dios siempre ha sido con su pueblo. Dios siempre ha sido con la iglesia. Dios siempre ha sido con sus hijos. Y la línea por donde vendría el Mesías nunca pudo ser interrumpida por el maligno, porque el Señor guardó a su pueblo de ser eliminado. Y Dios escogió un pueblo para, a través de ese pueblo, traer al Mesías, al ungido de Jehová. La sangre de Jesucristo tiene todo poder, y desde los tiempos antiguos se manifestó a través del cordero que fue sacrificado cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y el pueblo obedeció las indicaciones y puso la sangre de aquel cordero sobre las puertas, los marcos, los dinteles, las ventanas, en la casa donde vivían los hebreos, los israelitas en Egipto. Y cuando el espíritu de muerte pasaba por aquellas grandes ciudades, no podía entrar donde estaban los hebreos. El pueblo de Dios, los israelitas, cubiertos, no podía entrar el espíritu de muerte y matar al primogénito, porque había protección por la sangre de aquel cordero que representaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora ya no estamos cubiertos por la sangre de un cordero, sino de el Cordero de Dios, el único que quita y borra el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces la iglesia atraviesa por amenazas, atraviesa por oposición, atraviesa por dificultades, niveles de dificultades terribles, porque el enemigo siempre quiere aprovechar cualquier oportunidad para impedir el mover de la mano de Dios y del poder de Dios sobre su iglesia, sobre su obra y sobre la humanidad. Si recordamos, desde los tiempos antiguos, el Señor Jesucristo le dijo al pueblo, cuando se apareció, cuando Él resucitó, le dijo que se quedaran en Jerusalén y que no se movieran de Jerusalén hasta que hubiera llegado sobre ellos la promesa del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El pueblo se quedó. El pueblo buscó la oración. El pueblo buscó estar ahí en Jerusalén clamando a Dios. El pueblo buscó la presencia y la gloria del Señor. Y el Señor se manifestó. Unos cuantos días después descendió. 10 días después de que el Señor ascendió a los cielos, descendió el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos mientras estaban en aquel aposento alto que registra el capítulo 2 de los Hechos. Y se derramó el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Jesús les había dicho: no se muevan hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así lo hizo el pueblo. No se movió de Jerusalén. Ahí se quedaron y buscaron a Dios a través de la oración. Y estando sentados en aquel aposento alto, estando sentados, ni siquiera estaban doblando rodilla, estaban sentados. Pero ahí sentados estaban buscando la gloria de Jehová, estaban buscando la presencia de Dios, estaban buscando la voluntad de Dios y ese derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí es donde estaban sentados. Ahí se oyó un gran estruendo que estremeció todo el lugar ahí en el área. Y entonces se derramó el poder del Espíritu Santo. Y entonces se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de los discípulos. Y el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba a que hablasen. Hermanos, la palabra del Señor dice: mas recibiréis poder. Y esa palabra poder es la raíz de la palabra dinamita. Dunamis es la palabra en griego. Mas recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Y los discípulos recibieron ese poder tipo dinamita, explosivo,
que no puede ser contenido. Nada puede detener a la iglesia cuando la iglesia se mueve a través del poder dunamis del Espíritu Santo. Nada puede detener al cristiano que está lleno del poder del Espíritu Santo. Nada puede detener a los hijos de Dios que se mueven bajo la poderosa mano de Dios, movidos por el poder del Espíritu Santo. Déjenme recordarles la escritura del principio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Este poder dinamita no se acobarda. Este poder dinamita no acobarda a los hijos de Dios, sino que los empodera para amar cuando otros ya no pueden amar, para tener ese poder cuando otros dicen no se puede, para tener equilibrio, balance, sobriedad, una mente sobria y dominio propio cuando el mundo se está volviendo loco. El Hijo de Dios es empoderado por el Espíritu de Dios. Los cristianos en la iglesia somos empoderados por el Espíritu de Dios para que el pánico y la ansiedad no nos sobrecoja en medio de toda amenaza de lo que esté sucediendo alrededor. Porque si vivimos para Cristo, y si morimos para Cristo. Pase lo que pase, vivimos para Dios o morimos para Dios. No estamos tratando de desafiar groseramente el mover del maligno, sino simplemente a donde nos lleve el Espíritu de Dios seremos fieles y en obediencia haremos lo que el Espíritu de Dios nos indique, sin faltar a aquellos bajo quienes nosotros estamos bajo autoridad para cuidarnos y para velar por nosotros, nuestros líderes. Y el Señor nos manda a orar por ellos. El Señor nos manda a pedir por ellos, que el Señor los llene de sabiduría y de entendimiento respecto a lo que tienen que hacer para cuidar a la nación. Pero hermanos, el cristiano es empoderado por el dunamis del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo a la promesa del Señor. Yo creo a la palabra del Señor. Yo creo que el cristiano debe llenarse del Espíritu Santo en todos los aspectos. Aquellos sobre quienes se derrame el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, como decimos en inglés, let it be so, que así sea, que sean llenos del Espíritu Santo hablando en lenguas. Si otros dicen, pastor, yo no hablo, pero el Espíritu de Dios mora en mí. No hablo en lenguas, pero el Espíritu de Dios mora en mí. Muévete bajo la guianza del Espíritu Santo. Algún día el Señor derramará su Espíritu sobre ti. Tú muévete, sé lleno del Espíritu Santo, porque te llenas de la palabra del Señor, y la palabra del Señor es el aliento del Espíritu Santo. Llénate del Señor, llénate del Espíritu Santo, llénate de su palabra, llénate de su aliento, y cree que el Señor está contigo y que tú caminarás derecho hacia adelante a poseer lo que Dios te ha mandado a poseer. Dios llamó a la iglesia para servir. Dios llamó a la iglesia para avanzar, porque hay pueblo que alcanzar para su reino. Escúchelo bien. Dios ha llamado a la iglesia a ir por todo el mundo y predicar el evangelio y haciendo discípulos, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas que Jesús ha mandado y enseñándoles que guarden todo y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia no se puede detener a discutir en diferencias de interpretación. La iglesia debe creer que el nombre de Jesucristo no está peleado con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que debemos de bautizarlos en el nombre de Jesús, tal y como Él mandó, en el nombre de Jesús, tal y como Él mandó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia no se puede detener a estar debatiendo dentro de sí misma, peleando unos con otros. Debemos de unir los lazos de servicio y llevar el evangelio que cambia, que transforma, que redime. El poder del Espíritu Santo empoderará a la iglesia para hacer el trabajo que debe hacer.
Pero ¿qué es lo que le sucede a la iglesia? Y aquí es donde yo creo que Dios está tratando con su pueblo a través de esta terrible epidemia que ha venido sobre todo el mundo. Dios está tratando con la iglesia. Y escúcheme bien, pueblo de Dios, lo digo con convicción. Donde quiera que ustedes estén escuchando, lo digo con convicción. El Espíritu de Dios está tratando con la iglesia, porque la iglesia tiende a gozarse y a regocijarse en sus grupos de adoración. Le llaman ahora en sus tribus de reunión. Encuentra tu tribu, encuentra tu grupo, identifícate con los que quieres y no te pierdas el servicio, no te pierdas la adoración. Y la gente ya no busca verdaderamente a Dios, sino lo que busca es identificarse con otros, busca su grupo para sentirse confortable, busca a aquellos que se identifican con ellos, o por edad, o por motocicletas, o por caballos, o por lo que sea. La gente, el cristiano, se está identificando por grupos, y así es la mejor manera de poder alabar y servir al Señor. Y el Señor te dice: aunque no haya caballos ni motocicletas, ni haya gente inteligente, o sea, una iglesia de pobres, no te importe, porque el Señor no hace acepción de personas. Tú no tienes que buscar tu grupito, sino tienes que llevar a cabo la palabra del Señor por encima de todo nivel de oposición, inclusive la zona de confort que tienes en tu propia iglesia. Reprende esa pared y ve por encima de ella y ministra el poder del evangelio a aquellos que solamente se quieren reunir según el confort que le den. Dios está tratando con su pueblo a través de esta epidemia terrible, porque la iglesia tiene que reventar esas zonas de confort, tiene que reventar esos grupitos de identidad donde se juntan según se identifican unos con otros. No, mis hermanos, uno como pastor lucha por acabar con ese tipo de grupos. Uno como pastor a mí me gusta saludar a todo mundo y demostrarle a todo mundo que si trae traje o no trae traje, bien, usted ha venido a adorar y a servir al Señor, no recibe menos atención que los demás. Si usted tiene dinero, no tiene dinero. Si usted tiene buen carro, no tiene buen carro. Oiga, hermanos, qué cosa tan terrible es esa, que los cristianos se estén reuniendo porque se identifican en los grupos unos con otros. Es tiempo que la iglesia entienda que Dios ha llamado a la iglesia y la ha empoderado para ir y ministrar más allá de todo nivel de oposición, de toda pared que limita, de todo confort que les da a la humanidad. Del Dios, el evangelio del Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. La iglesia necesita hacer su trabajo. Yo puedo encontrar cómo la iglesia desde el principio fue oprimida por el enemigo. La iglesia fue estorbada. La iglesia, cuando Dios la estableció, cuando Jesucristo la estableció, la iglesia fue estorbada por la oposición del enemigo. Cuando Pedro predicó el evangelio y se derramó el Espíritu Santo y Pedro predicó, se convirtieron miles de almas. Y los líderes de la ciudad se empezaron a poner celosos, tal y como ellos estaban cuando Jesucristo sanaba a los enfermos, tal y como se ponían celosos y disgustados cuando Jesucristo levantaba a los muertos del vivo cajón de muertos, del féretro. Los levantaba cuando el Señor sanaba a los leprosos, a los ciegos, a los paralíticos, a los endemoniados, y los libertaba. Aleluya, gloria a Dios. Así el pueblo fue usado por Dios. Cuando ellos se quedaron en Jerusalén y descendió el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios se manifestó y fueron empoderados y salieron por las calles y predicaron, se convirtieron miles. La Biblia dice: y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueblo, escuchemos esto. La Biblia dice que los llamaron para que no predicaran. Los fariseos y los saduceos, cuando los vieron ministrar y cuando vieron cómo el pueblo los seguía y se llenaron de celos, trataron de impedírselos. Y ellos dijeron: ustedes juzguen a quién es menester obedecer primero, a ustedes o a Dios. ¿Es menester obedecer a ustedes en vez de a Dios? No,
es menester obedecer a Dios primero que a los hombres. No nos callaremos. Y no se callaron. Y el Espíritu de Dios se movió y Dios sanó a un paralítico en la puerta del templo. Y los metieron a la cárcel diciéndoles, no sabían, no se acordaron que les dijimos que no hablaran en ese nombre. Estando en la cárcel, el Señor lo sacó a Pedro de la cárcel. La oposición del enemigo siempre ha estado ahí todo el tiempo. ¿Qué sucede? Que Dios hace milagros y maravillas y sacan a Pedro de la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios se estaba manifestando tremendamente. Sacaban los enfermos a las orillas de las calles y el poder del Espíritu Santo descendía tan fuerte sobre los discípulos que simplemente al pasar cerca de ellos, la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y eran sanados, y los endemoniados eran libertados. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces vino una gran persecución. Y aquí es donde yo entiendo que Dios habla a la iglesia hoy en día. Vino una gran persecución contra la iglesia. Y los cristianos salieron huyendo, escapando por sus vidas. Se fueron a Antioquía, se fueron a otras ciudades. Y por allá por donde ellos iban, se fueron predicando el evangelio. ¿No les había dicho el Señor: y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? No lo hicieron. Se quedaron muy confortables en su grupito, que ya había crecido, según algunos escritos, hasta 100,000 personas en Jerusalén que habían decidido creer en el Señor Jesucristo. Y estaban muy confortables, estaban muy contentos, estaban muy bendecidos, recibiendo las ofrendas y recibiendo todo lo que traía el pueblo para ayudar a los necesitados. Oh, Dios mío, se viene la persecución, se vienen los problemas. Vienen los conflictos de cómo al repartir los bienes se quejaban que las griegas, las ancianas griegas no recibían lo mismo que recibían las ancianas de Jerusalén. Hubo problemas, hubo dificultades, viene la persecución y sale el pueblo de Dios huyendo, escapando por sus vidas. Pero ahí se cumplió la escritura: como el pueblo no salió voluntariamente, como el pueblo no buscó ir a Judea, ni a Samaria, ni hasta lo último de la tierra, la persecución sí los obligó a salir, y por donde iban fueron llevando el evangelio. Yo creo que el Señor nos está hablando a través de su palabra en este contexto que estamos viviendo, y en el contexto bíblico podemos encontrar una similitud de la situación que se está desarrollando a través de este virus y esta pandemia que ha azotado al mundo entero. Mientras la iglesia está muy contenta en sus grupitos, mientras la iglesia está muy contenta en su congregación, cada uno reuniéndose por su propio lado, hay una generación que está siendo atacada por medio de la internet con todo tipo de basura, todo tipo de brujería, todo tipo de pornografía y todo tipo de películas sucias, inmundas, y todo tipo de basura del maligno se está transmitiendo por internet. Y la iglesia, muy bien, gracias, solo unas cuantas transmitiendo a través del mundo cibernético, a través de la internet, a través de las redes sociales. La iglesia disfrutando en su propia área, que podría ser identificada como su propio Jerusalén, sin salir. Ahí están contentos. Esa es su zona de confort. Tienes un problema, ve a la casa de Dios, dobla tu rodilla, el Señor va a escuchar tu petición, Dios te va a sanar. Y ahí está, vayan al Jerusalén de sus vidas, y ahí está todo resuelto. Y el resto del mundo, la iglesia no está saliendo. Pero déjame decirte una cosa: el diablo sí está saliendo. El diablo sí está llegando por internet a una generación desde que nace. Ya saben los chiquillos cómo presionar con el dedo sobre las aplicaciones, ya saben cómo mover en la pantalla de los aparatos electrónicos. Es una cosa terrible. El mundo se está pudriendo a través de la internet en todo tipo de condición de pecado, y la iglesia muy confortable en los santuarios. Y el Señor dice: pueblo mío, no estás alcanzando la generación actual. Y yo entiendo que habrá una generación que creará un vacío entre el anticristo y lo que es la iglesia, que permitirá que el anticristo pueda moverse libremente en las masas
porque no habrá fuerza espiritual contra él, sino al contrario, empoderarán al maligno a través de todo medio. Esta internet, esta fuerza, esta manera de comunicarse a través de la internet es impresionantemente poderosa. Grandes imperios, reinos que han durado 30, 40 años han caído cuando el pueblo se pone de acuerdo a través de las redes sociales. Oh, es una cosa tremenda cómo empodera a la gente. Y yo creo que la internet llegará a empoderar al anticristo para manejar las masas. Y mientras las iglesias están muy bien reunidas en los templos, el anticristo estará moviéndose por medio del empoderamiento de la internet, que es como si fuera el mover del Espíritu Santo a través de los creyentes, pero es el mover del anticristo a través de esa espiritualidad de la internet, esa electricidad de la internet que se filtra por los hogares, por los negocios, por los países, por las ciudades, por las comunidades, por todos lados. Y el anticristo encontrará su plataforma, o la ha encontrado, para llegar a dominar las masas. Oh, querido pueblo de Dios, estamos en un reto tremendo y Dios tiene almas que alcanzar a través de un mundo diferente hoy en día. Uno de nuestros líderes, nuestro líder de jóvenes, se acercó a mí hace unos momentos atrás y me dijo: pastor, quiero enseñarle una aplicación de jueguitos para despertar la fuerza de la mente, la capacidad de la mente, para ayudar a los muchachos a pensar y despertar todo su potencial en la mente. Y son juegos que desafían la mente a pensar. Y esto, mientras está apareciendo el juego y están llevando a cabo el juego en esta aplicación en el teléfono inteligente, de repente aparecen mensajes de parte de compañías de pornografía para invitar a los jovencitos, a los niños inclusive, que están jugando esos jueguitos, a meterse en esas páginas. Hermanos, yo les estoy diciendo, conforme a lo que entiendo de parte de Dios, pueblo de Dios que me está viendo a través de esta transmisión, donde quiera que nos encontremos, entendamos, hay una generación muy diferente actualmente. Nuestros hijos ya no escuchan la radio, nuestros hijos ya no miran la televisión, nuestros hijos se conectan por la pantalla pequeña a través de la internet en su teléfono con todo el mundo entero, mientras que la radio solamente llega en la comunidad donde se encuentra la torre, mientras que la televisión llega solo al entorno donde se encuentra la torre o aquella ciudad o aquella comunidad. La internet está llegando a todo el mundo. A mí me ha tocado batallar con jóvenes que se han conectado con brujos en Brasil y se han trastornado, y ministrarles ha sido muy difícil porque están manipulados por pensamientos diabólicos llenos de brujería. Me ha tocado manejar casos de jovencitos que, en vez de estar descansando en la noche para estar listos para ir a la escuela en la mañana, durante la noche se despiertan a la 1 de la mañana mientras los padres ya están dormidos, y hasta las 5 o 6 de la mañana se vuelven a dormir, pero toda la noche estuvieron jugando videojuegos conectados con otros niños y otros jóvenes en otras partes del mundo. Oh, pastor, es que me han dicho algunos hermanos, es que hay mucho dinero en ese mundo de los videojuegos, las competencias, el que llegue a ganar se hace millonario. Mire a este joven, y me enseñaron un joven, no sé de dónde es, que está con problemas, es handicap, está como minusválido en su cuerpo, pero que tiene la habilidad de hacer videojuegos, de jugar estos videojuegos, y es un millonario. Nunca pudo haber ido a trabajar allá afuera, pero a través de la internet con videojuegos ha sido tan bueno que ha ganado millones de dólares. Está considerado como uno de los mejores del mundo. Oh, pueblo de Dios, la iglesia tiene que entender que la iglesia necesita ministrar a esa generación. Dios siempre ha usado a su iglesia para levantarse por encima del nivel de oposición. Dios siempre ha utilizado la iglesia
para levantarse por encima de toda persecución, por encima de todo nivel de dificultad y de toda negatividad, y ha levantado en alto el evangelio y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no se debe olvidar que ha sido llamada para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, y tristemente estamos metidos en nuestros templos sin alcanzar hasta lo último de la tierra. De la historia aprendemos que cuando la humanidad ha estado en medio de problemas, cuando la humanidad ha estado en medio de necesidad, cuando la humanidad ha estado en medio de dificultades, la iglesia se ha levantado al nivel necesario para suplir las necesidades de la humanidad. A las vueltas del siglo pasado o antepasado no había hospitales, la iglesia estableció hospitales. No había escuelas, la iglesia era la escuela en la comunidad. No había universidades, la iglesia levantó universidades. La iglesia se ha levantado en medio de la oposición al nivel necesario para suplir la necesidad y llegar a los perdidos. Uno de nuestros amigos en el ministerio, nuestro hermano Roberto Orellana, él tiene un hospital que él levantó en las áreas rurales entre las montañas en Honduras. ¿Y cómo le hace él para darle de comer 1000 desayunos a niños en esa área rural? No lo hace con el dinero de los ricos, no lo hace con el dinero de los políticos, no lo hace con el dinero de los empoderados que son ricos. No, lo hace con el dinero del pueblo, con ofrendas de amor. Nuestro hermano se ha extendido porque la iglesia siempre se levanta en medio de la necesidad y movida por el poder del Espíritu Santo. Deja a un lado el miedo, deja a un lado la inseguridad, la cobardía, y es empoderada con amor que todo lo puede y va más allá de donde el enemigo cree que ya no va a llegar. La iglesia llega donde ha habido misioneros que han sido muertos por causa de los nativos de las tierras donde han ido a ministrar. Se han levantado sus propios familiares y han regresado para ministrar a los mismos y se han convertido y se han entregado al Señor. La iglesia siempre se ha levantado por encima porque es empoderada con el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, entonces, cuando viene esta pandemia y nos separa y nos hace que nos quedemos en casa y no nos podemos juntar, no es una persecución que viene del gobierno. Al contrario, nuestro gobierno nos ha pedido que oremos, que ministremos, que clamemos a Dios, y la Biblia nos manda que oremos por los que están en eminencia, por los que están en el poder. Esta no es una persecución del gobierno para que los pastores estén parándose frente a los púlpitos y diciendo: el diablo no quiere que nos reunamos, por eso nos lo impiden. No, están tratando de protegernos. Lo que yo entiendo que está sucediendo es que el Espíritu de Dios está permitiendo un diferente tipo de oposición, que el enemigo cree que va a parar a la iglesia. Pero la palabra del Señor dice claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando el enemigo cree que va a separar y va a dividir las congregaciones, el Señor está diciendo: es porque ustedes tienen que entrar al mundo de la internet y meterse a ese mundo vasto que es como un mar, para sacar peces de ese mar, para sacar almas de ese mar y tirar las redes, porque ustedes no las quieren tirar. Los estoy obligando a que tiren las redes. Pueblo mío, iglesia, pastores, sus jóvenes están metidos en el mundo y en el mar de la internet mucho más de lo que ustedes se imaginan. Es necesario pelear contra el enemigo y meter
meternos al inmenso mar de la internet y tirar la red y los anzuelos y sacar las almas y pescar almas para el reino de Dios y rescatarlos, porque el mundo de la internet los está ahogando y los está preparando para el tiempo del anticristo. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de hacer nuestra parte. Es tiempo de esforzarnos y de capacitarnos y de entrar a ese mundo. El mundo que tiene gente diciendo a tal hora y de tal manera me voy a suicidar. Y lo anuncian a todo mundo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Esperando que el gobierno vaya y encuentre a esas personas para que no se suiciden. Cuando la iglesia tiene que estar entrando por todas las avenidas posibles a este mundo y a este inmenso mar para alcanzar las almas antes de que sea muy tarde. Créanmelo, mi convicción es que estamos en los últimos tiempos. Y esta generación que está surgiendo es una generación preparada a través de la cual el anticristo se va a mover libremente y se va a empoderar. Quiero decir esto con mucho respeto. El equivalente y el paralelo del poder de Dios que se mueve a través de la iglesia. Escuche bien esto. El equivalente y el paralelo que existe de la iglesia al moverse por el Espíritu de Dios, que no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El equivalente y el paralelo es el mundo de la internet. Es el poder de la internet. Es una fuerza eléctrica. Es una avenida eléctrica que empodera a muchos y que terminará empoderando al anticristo para manifestarse en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos finales. La iglesia necesita hacer su parte antes que perdamos la oportunidad de alcanzar a muchos para Cristo a través de la internet. Es tiempo, ahí donde tú estás en tu casa, ahí donde tú estás sentado, ahí donde tú estás acostado, donde como estés viendo en la cocina con la Biblia abierta o cerrada, es tiempo de que tú dobles tu rodilla o te inclines sobre tu rostro. Concéntrate y dile al Señor: perdónanos. Que no usemos la internet solo para estar chateando. Que no usemos la internet y las redes sociales solo para estar perdiendo el tiempo, buscando viejas amistades simplemente para chatear, para hablar con ellos. Algunos hasta han destruido sus matrimonios porque se han encontrado con viejas amistades y han dejado la obediencia y han dejado su compromiso con Dios y se han olvidado de la mujer de su pacto y se han ido tras carnalidades. Muchos, he escuchado de muchos líderes religiosos, inclusive pastores y siervos del Señor, que en sus teléfonos se les ha encontrado cantidad horrible de pornografía. Espantoso. Es tiempo que la iglesia entienda: el mundo de la internet es la contraparte del Espíritu Santo. Es el Espíritu que empodera, es la fuerza eléctrica que empodera a Satanás para que pueda resultar con un anticristo que venga para arrastrar las masas a la perdición. Es nuestra oportunidad, pueblo de Dios. Y esta pandemia nos está obligando a la iglesia a salir de nuestros mentados grupitos que hacemos en las iglesias y que vayamos más allá de las paredes que nosotros mismos hemos levantado con aquellos que nos identificamos. Y es tiempo de que nosotros vayamos por encima de estas paredes y estos muros y estas barreras del maligno y lleguemos a los perdidos y alcancemos a nuestros jóvenes para Cristo, a la generación que se está desarrollando cada vez más en un mundo lleno de maldad, de pudrición, de perdición. Ahí donde tú estás, habla con el Señor. Ahí donde tú estás, habla y dile al Señor: dirígeme, Señor, úsame, Señor. Este mundo es un mundo muy diferente y yo debo hacer mi parte. En el nombre del Señor, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, si es posible, si tú puedes, si no, viendo hacia nosotros en la cámara, habla con el Señor. Voy a orar
contigo en este momento. Dile al Señor cuánto lo necesitamos. Dile al Señor cuánto queremos ser usados por Él. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, venimos ante tu presencia. Padre, te adoramos y te alabamos. Señor, presentamos a tu pueblo delante de ti. Cualquier persona que esté escuchando en este momento, te ruego que extiendas tu mano de poder, tu Espíritu Santo, y le toques, mi Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Extiende tu mano poderosa. Extiende tu mano de poder. Señor, redarguye, trae convicción a los corazones. Señor, habla a las vidas de tu pueblo. Trata con tu pueblo, a los pastores, a las iglesias. Ayúdanos a salir de nuestro lugarcito y alcanzar por el mundo de la internet, en el inmenso mar del mundo cibernético, de las redes sociales, y alcanzar a las almas perdidas y alcanzarlos para ti, Señor. Ayúdanos a ir más allá, Señor. Enséñanos, muéstranos el camino para hacerlo, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios mío, el enemigo lo ha intentado para mal, para matar, para robar, para destruir, pero tú lo utilizarás para que nosotros entendamos la necesidad de llegar hasta lo último de la tierra y alcanzar almas para tu reino. En el nombre de Jesucristo, empodera a tu pueblo. Empodera a tu pueblo, empodéralo, Señor, con tu Espíritu Santo, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder